Arnold Schwarzenegger no fue solo un actor. Para millones, él era la encarnación misma de la fuerza, la ambición y el sueño de Hollywood, el inmigrante que convirtió el culturismo en superestrellato. Luego, la fama de taquilla en poder político. Pero detrás de esas grandes sonrisas, de los bíceps imponentes y de sus frases célebres inolvidables, se escondía otra historia. Una historia que los círculos internos de Hollywood habían susurrado durante décadas. Rivalidades, enfrentamientos constantes en el set de filmación y coprotagonistas que aseguraban que trabajar a su lado no se parecía en absoluto a lo que las entrevistas cuidadosamente preparadas daban a entender. Y ahora, el propio hombre lo ha confirmado. 5 nombres, 5 coprotagonistas que lo llevaron al límite. Algunos son los rivales que esperarías. Otros, para nada. Acompáñanos a descubrir los 5 coprotagonistas con los que, según se dice, Arnold odiaba trabajar. Adentrémonos. Antes de llegar a la parte emocionante, hay que entender quién era Arnold Schwarzenegger para la industria. Nacido en Thal, Austria, en 1947, provenía de un hogar estricto donde la disciplina le fue inculcada desde muy joven. En su adolescencia ya había puesto sus ojos en los Estados Unidos. El culturismo fue su pasaporte hacia el éxito, y lo persiguió con la misma determinación implacable que sin duda marcaría toda su carrera. A la edad de 20 años ya estaba ganando títulos importantes como el de Mr. Universo. Para mediados de sus 20 había dominado por completo el Mr. Olympia, estableciendo récords que se mantuvieron por décadas. Pero el culturismo, en realidad, fue solo el comienzo de todo. Hollywood llamó a su puerta. Al principio, los estudios tuvieron dificultades para ver más allá de su marcado acento austriaco y su colosal físico. Fue elegido para roles pequeños, como Hércules en Nueva York en 1970, donde incluso su voz fue doblada, pero Arnold no sería un pie de página. Trabajó en su dicción, estudió actuación y, lo que es aún más importante, esperó la oportunidad adecuada. Esa oportunidad se presentó en 1982 con Conan el Bárbaro. Con una espada en la mano y fuego en los ojos, no solo resultaba creíble, su presencia era magnética. La película fue un éxito, catapultándolo a la élite de Hollywood. 2 años después, Terminator selló el trato. Dirigida por James Cameron, la película de ciencia ficción de bajo presupuesto explotó en un fenómeno global. La fría y mecánica frase de Arnold, "Volveré", se volvió icónica. De repente, ya no era solo un hombre musculoso en la pantalla. Se había convertido en una auténtica superestrella. Desde mediados de los años 80 hasta los 90, Arnold reinó como una de las mayores atracciones de taquilla de todo el planeta. Películas como Predator, Commando, Total Recall y True Lies no fueron solo éxitos. Definieron una era. Las audiencias amaban su presencia que trascendía la pantalla, su carisma y su habilidad para convertir la violencia de acción en diversión taquillera. Pero la fama a ese nivel viene con un precio. En el set, Arnold era meticuloso. Entrenaba más duro que nadie, llegaba listo y esperaba lo mismo de quienes lo rodeaban. Los coprotagonistas que igualaban su energía a menudo se convertían en amigos para toda la vida. Pero quienes chocaban con sus métodos desafiaban su dominio, o en algunos casos intentaban robarle el protagonismo. Ahí es donde las cosas se complicaban. Y Arnold no era solo una estrella cinematográfica, era un hombre de negocios, una marca y finalmente el gobernador de California. Cada paso que daba era escudriñado, cada conflicto magnificado. Lo que pudo ser un simple choque de personalidades en el set, a menudo se convertía en grandes titulares. Los fans veían al gran hombre sonriendo para las cámaras, pero a puertas cerradas no siempre había risas y camaradería. Así que, cuando Arnold finalmente admitió que había 5 coprotagonistas con los que realmente odiaba trabajar, la revelación conmocionó a los fans. ¿No era él el profesional por excelencia? ¿El tipo que afirmaba que todos eran como familia en el set? Bueno, la familia también pelea. En Hollywood, las familias son aún más combustibles, pero aquí es donde se ponía más complicado. A pesar de toda su fama y encanto, la carrera de Arnold estuvo marcada por tensiones con ciertos colegas. Parte de ello se debía a la competencia. Imagina estar en el mundo del cine de acción de los 80, donde cada película era una batalla por la corona de la taquilla. Los egos chocaban, no solo se lucían los músculos, el respeto, el tiempo en pantalla y el crédito importaban igual. Otras veces era personal. Diferencias en el estilo de trabajo, choques de personalidad o, en algunos casos, rivalidades que se desarrollaron tanto en pantalla como fuera de ella. Según entrevistas, recortes de prensa y las propias admisiones de Arnold, 5 nombres destacaron por encima del resto. No fueron solo desacuerdos menores. Estos fueron los coprotagonistas que dejaron huellas duraderas en su camino. Los fans a menudo especulaban acerca de las rivalidades de Arnold. Veían las sonrisas burlonas en las ruedas de prensa, los chistes hirientes en las entrevistas y las indirectas sutiles escondidas en sus memorias. Pero hasta que el propio Arnold habló de ellas, todo era un rumor. Ahora la lista ha salido, y mientras contamos hacia atrás desde el número
Del número 5 al número 1 verán un patrón emerger: control contra colaboración, protagonismo contra la sombra, la fuerza imparable de Arnold Schwarzenegger chocando con 5 objetos inamovibles muy diferentes. ¿Están listos para la primera revelación? El número 5 es un nombre que sin duda te sorprenderá. Sigue viendo, porque esta historia apenas está comenzando. Bruce Willis, el primer nombre en la lista de Arnold. Sí, Bruce Willis. Dos verdaderos titanes del cine de acción, dos íconos de finales de los años 80 y 90, unidos no en un set de filmación, sino en un negocio que pondría a prueba su relación. A primera vista tenía sentido. Arnold, Bruce Willis y Sylvester Stallone, tres megaestrellas uniendo sus recursos para abrir Planet Hollywood en 1991. El concepto era simple: una cadena de restaurantes decorados con objetos de cine, respaldada por los nombres más grandes de Hollywood. Sobre el papel era una combinación perfecta para el éxito en el marketing. Las grandes inauguraciones atraían multitudes como conciertos de rock. Los paparazzi pululaban. Los fans hacían fila por horas. No era solo un restaurante, era un evento. Y Arnold, con su carisma ilimitado, estaba justo en el centro de todo. Pero a medida que las cámaras se apagaban, la tensión aumentaba. Según fuentes internas, la dinámica empresarial entre Arnold y Bruce Willis nunca fue fácil. Arnold era el showman consumado, siempre sonriendo, siempre en modo campaña, ya fuera para una película o más tarde para un cargo político. Bruce, en cambio, tenía un carácter más incisivo. Él era ingenioso, sarcástico y a menudo menos propenso a la adulación. Los informes sugerían que a Bruce le molestaba la atención que Arnold y Stallone acaparaban, a veces haciéndole sentir como el tercero en discordia. Los fans notaron las indirectas sutiles, entrevistas donde Willis hacía bromas a costa de Arnold, rumores de desacuerdos sobre dinero, gestión y cuánto tiempo cada estrella debía dedicar a promocionar la marca. Se ha sugerido que Arnold quería una imagen pública estable y pulcra para Planet Hollywood. Alfombras rojas, autógrafos, un sentido del espectáculo. Bruce, según se decía, prefería una actitud más humilde y discreta. El choque era inevitable. La ironía, ni siquiera competían como rivales en pantalla en aquel entonces. De hecho, su cruce directo en el cine fue escaso hasta los indestructibles años después. Pero fuera de la pantalla, la sociedad se convirtió en su propio campo de batalla. Planet Hollywood empezó a perder fuerza a finales de los 90, y las grietas en la sociedad se ensancharon. Aunque Arnold se mostraba siempre optimista en las entrevistas, la paciencia de Bruce se fue agotando. Los fans recuerdan que Willis a veces parecía distante en los eventos promocionales, mientras que Arnold seguía estrechando manos, contando chistes y posando para un sinfín de fotos. Detrás de cámaras, según varias versiones, Bruce se frustró con lo que él percibía como la implacable necesidad de control de Arnold. Arnold, mientras tanto, sentía que Bruce no estaba aportando lo suficiente. Un reportero de la industria en aquel entonces lo describió como una colisión de egos disfrazada de un simple acuerdo comercial. ¿La evidencia? Solo hay que ver la prensa de finales de los 90. En un resumen de Entertainment Weekly, Willis bromeó abiertamente diciendo que gestionar una cadena de restaurantes con dos de las estrellas de acción más grandes del mundo era como pastorear leones. Los fans en los foros especularon sobre una frialdad entre los dos, señalando cómo Arnold y Stallone seguían apareciendo juntos incluso después de que Planet Hollywood fracasara, mientras Willis se distanciaba. Más tarde, cuando Los Indestructibles 3 estaba en desarrollo, Sylvester Stallone anunció famosamente la salida de Bruce de la franquicia en un tuit contundente, llamándolo codicioso y perezoso. Arnold nunca se ensañó públicamente, pero los fans leían entre líneas. El silencio hablaba por sí solo. De hecho, el propio Arnold más tarde confirmó que la parte de los negocios con Willis había sido bastante difícil, describiéndolo en entrevistas como complicado. Si bien fue muy cuidadoso de no entrar en detalles, sus comentarios fueron suficientes para que sus seguidores de toda la vida asintieran con complicidad. La ruptura era real. Para Arnold, el choque con Bruce Willis resaltó una verdad clave de su carrera. Él prosperaba cuando tenía el control. En un set de filmación, eso significaba disciplina, entrenamiento y preparación. En política, significaba estrategia y comunicación. En los negocios, implicaba un compromiso total con la marca. Cuando sus socios no igualaron esa intensidad, la frustración apareció. La empresa Planet Hollywood finalmente colapsó en bancarrota en 1999, y aunque fue revivida en formatos más pequeños, nunca recuperó su auge de principios de los 90. Arnold se fue con su reputación intacta, sus películas aún dominaban, su carrera política en el horizonte. Pero la ruptura con Bruce Willis sirvió como un recordatorio. Incluso entre la realeza de Hollywood, las alianzas pueden desmoronarse. Y si pensabas que las tensiones empresariales eran complicadas, espera a escuchar sobre las guerras en el set, porque el número 4 no trata de salas de juntas y
La marca. Se trata de dos hombres en la jungla, una cámara y un choque de egos que los fans aún debaten hoy. Jean-Claude Van Damme, el próximo nombre en la lista de Arnold. Jean-Claude Van Damme. Para los aficionados al cine de acción de los años 80, este choque era prácticamente inevitable. Dos megaestrellas de músculos imponentes, cada una labrando su propio camino en la industria de Hollywood, y cada una firmemente decidida a demostrar que era la mejor. En la pantalla, la rivalidad parecía ser divertida. Fuera de ella, se convirtió en algo completamente distinto. Las semillas de la tensión se plantaron a finales de los 80, cuando Bloodsport y Kickboxer de Van Damme lo hicieron una sensación internacional. Arnold, para entonces, ya estaba bien establecido como el rey de la acción, recién salido de Depredador y El Fugitivo. Según se informa, Van Damme admiraba a Arnold, pero también quería destronarlo. Sus mundos chocaron cuando Van Damme fue elegido inicialmente para Predator, 1987. Pocos aficionados saben que Van Damme originalmente iba a interpretar a la criatura, pero su participación en el papel no duró mucho. Según los relatos de la producción, Van Damme detestaba el traje tan restrictivo, se quejaba constantemente del calor y tuvo serios desacuerdos con los productores. Fue reemplazado y Kevin Peter Hall finalmente se convirtió en el depredador que todos recordamos. No fue solo el despido lo que escoció, fue más bien quien se benefició. Arnold era la estrella indiscutible de la película Predator, mientras que el nombre de Van Damme apenas se asociaba a ella. Algunos fans especularon que Van Damme culpó a Arnold, aunque Arnold nunca pidió el cambio. Esa percepción se arraigó. Arnold prosperó. Van Damme fue marginado. En las entrevistas a lo largo de los años, Arnold se mantuvo diplomático, pero tras bambalinas había poca camaradería entre los dos. Mientras Arnold forjaba amistades con coestrellas como Carl Weathers y Jesse Ventura, Van Damme parecía ir por libre. Se rumoreaba en la industria que Arnold encontraba su actitud arrogante, mientras Van Damme creía que Arnold estaba sobrevalorado. A principios de los 90, la rivalidad se hizo tan evidente que los fans lo notaron. Ambos hombres eran a menudo mencionados juntos en revistas que clasificaban héroes de acción, y ambos aparecían en eventos donde, según los espectadores, apenas se reconocían el uno al otro. Una historia famosa surgió de las fiestas de Stallone en su mansión de Miami. Varios invitados recordaron más tarde un enfrentamiento entre Arnold y Van Damme, donde Van Damme supuestamente lo desafió a una pelea allí mismo en el césped. Arnold, según se dice, se lo tomó a risa, pero la anécdota consolidó la imagen. Van Damme estaba hambriento de probarse a sí mismo, Arnold confiado en que no tenía nada que probar. Las pruebas están dispersas a lo largo de décadas de prensa. En el 93, Van Damme bromeó en una entrevista que Arnold probablemente escribe sus guiones en sus músculos. Los fans lo interpretaron como una puya. En otro texto, años más tarde, Arnold describió las condiciones de la jungla en Predator y añadió que algunos actores no tenían la resistencia para mantenerse, lo que muchos interpretaron como una referencia sutil a Van Damme. Los foros en línea lo debatieron sin cesar. ¿Se estaba burlando Arnold de él o solo hacía una observación? Para los 2000, cuando Los Indestructibles 2 trajo a Van Damme al elenco estelar de Stallone, los dos hombres finalmente compartieron cartel de nuevo. Arnold se lo tomó con calma en los eventos de prensa, elogiando al elenco. Van Damme, sin embargo, llamó a Arnold una leyenda, mientras hacía bromas sobre quién ganaría en una pelea de verdad. Los fans notaron las sonrisas educadas de Arnold, pero también sus rápidos desvíos de esos comentarios. La tensión no había desaparecido, solo había evolucionado. Para Arnold, la rivalidad con Van Damme no era tanto por un proyecto, sino más bien por proteger su trono. A mediados de los años 90, Arnold seguía encabezando grandes éxitos de taquilla, mientras que la carrera de Van Damme comenzó a decaer tras una serie de decepciones en la taquilla. Algunos informantes sugirieron que Arnold veía a Van Damme como una competencia que nunca se materializó del todo, pero la animosidad persistió de todos modos. Cuando Arnold confirmó más tarde que Van Damme era uno de los coprotagonistas con los que odiaba trabajar, los fans no se sorprendieron. Era una rivalidad escrita en el ADN mismo del cine de acción de los 80. Pero aquí viene lo mejor. Si creías que egos heridos y disfraces fallidos eran dramáticos, espera a oír lo que pasó cuando Arnold compartió pantalla con un verdadero peso pesado de la actuación. Porque el número 3 no es un héroe de acción, es una leyenda cuya seriedad rivalizaba con los músculos de Arnold, y su enfrentamiento se convirtió en una de las batallas tras bambalinas más comentadas de Hollywood. James Caan. ¿El tercer nombre que está en la lista de Arnold? James Caan. Sí, el legendario actor de El Padrino, conocido por su temperamento explosivo y su innegable talento. Cuando Arnold se unió a él en el thriller de mediados de los 90, Eraser, los fans esperaban chispas en pantalla. Lo que no sabían era que las chispas volaban también fuera de la pantalla, y no de las buenas. Para 1996, Arnold seguía siendo una de las mayores atracciones de taquilla vivas. True Lies fue un éxito global, y los estudios le confiaban para protagonizar casi cualquier proyecto de acción.
Presentamos Eraser, un thriller de alta tecnología sobre un marshal estadounidense encargado de proteger a un testigo mientras lucha contra la corrupción. James Caan fue elegido como el mentor de Arnold convertido en adversario. Sobre el papel, era perfecto. La fisicalidad de Arnold contra la intensidad curtida de Caan. Pero desde el principio, los dos hombres supuestamente tuvieron desacuerdos sobre su enfoque. Arnold era metódico, tratando la película como una máquina de precisión, entrenando con alguaciles reales, ensayando acrobacias y apegándose estrictamente a la visión del director. Caan, en cambio, venía de la vieja escuela de actuación. Le gustaba la improvisación, la espontaneidad y la energía. Según miembros del equipo citados años después, los dos actores tenían ideas diferentes sobre lo que hacía una escena. Un informante lo expresó sin rodeos. Eran como el agua y el aceite. En la pantalla, la pareja funcionó bien. Su tensión impulsó la trama. El personaje de Caan exudaba una amenaza palpable, mientras Arnold ofrecía un heroísmo estoico. Pero fuera de la pantalla, la relación se deterioró. Se rumoreaba que Caan se sentía frustrado por la dominancia de Arnold en el rodaje. Algunos sostenían que Arnold era demasiado inflexible, que no estaba dispuesto a ceder ni a permitir un mayor toma y daca. Por su parte, Arnold supuestamente consideraba a Caan indisciplinado, a alguien que no se preparaba de la misma forma que él. Tampoco ayudó que la producción en sí misma fuera caótica. Eraser pasó por múltiples reescrituras y soportó regrabaciones de alta presión. Los directores estaban bajo una presión inmensa de los ejecutivos del estudio, quienes pedían otro éxito. Cuando mezclas cambios de guión, escenas millonarias y dos estrellas de carácter fuerte, el conflicto estaba casi garantizado. Mira la gira de prensa de Eraser y verás señales sutiles. En algunas entrevistas, Arnold elogió al elenco en general, pero rara vez destacó a James Caan. Caan, por otro lado, dio citas muy coloridas sobre lo absurdo de las grandes producciones cinematográficas. En una, bromeó diciendo: "La mitad del tiempo ni siquiera sabía qué botón estaba apretando en esos aparatos". Los fans notaron la evidente falta de calidez entre los dos. En los foros surgieron discusiones. ¿Arnold y Caan de verdad no se llevaban bien trabajando juntos o era solo fricción profesional? La pista más contundente llegó años más tarde, cuando a Arnold le preguntaron por sus compañeros de reparto menos favoritos. Aunque se mantuvo diplomático, confirmó que no todas las colaboraciones eran agradables, y citó específicamente Eraser como uno de los rodajes más difíciles de su carrera. No mencionó a Caan directamente en esa entrevista, pero los fans ataron cabos. Mientras tanto, el propio Caan, conocido por su franqueza, bromeó con amigos diciendo que trabajar en Eraser era como actuar con un tanque. El choque no descarriló la película, que recaudó más de $240 millones en todo el mundo, pero dejó huella. Arnold se marchó reafirmado en su convicción de que la disciplina y la preparación eran lo más importante. Para Caan, fue un nuevo recordatorio de que el cine de grandes éxitos no era su hábitat natural. Aunque muy respetado por sus papeles dramáticos, rara vez regresó a la acción de gran presupuesto después de Eraser. Para los fans, la dinámica Arnold-Caan se volvió una de esas fascinantes incógnitas de Hollywood. ¿Y si hubieran conectado mejor? ¿Podría la película haber sido aún más fuerte o fue su tensión real lo que le dio su toque especial? De todos modos, Arnold confirmó lo que los de adentro sospechaban. James Caan era uno de los coprotagonistas con los que odiaba trabajar. Y si pensabas que un choque entre actores era dramático, espera a ver qué pasa cuando el mayor rival de Arnold ni siquiera era un coprotagonista en el sentido tradicional. Porque el número 2 nos lleva directamente a una de las rivalidades más feroces de la historia de Hollywood. Una que se convirtió en una batalla de décadas por la mismísima corona del cine de acción. Sylvester Stallone. El próximo nombre en la lista de Arnold, Sylvester Stallone, y este es legendario, porque cuando se trata de rivalidades en Hollywood, pocas arden con más fuerza o durante más tiempo que la disputa entre estos dos titanes del cine de acción. Para los fans, eran los pilares gemelos de los éxitos de taquilla de los 80. Entre ellos, eran constantes recordatorios de que solo un hombre podía ser el número 1. La historia comienza a finales de los 70 y principios de los 80, cuando la franquicia de Rocky de Stallone lo había convertido en una estrella mundial. Él era el desvalido que escribió y protagonizó su propia película ganadora del Oscar. Arnold, mientras tanto, estaba haciendo la transición del culturismo a Hollywood, todavía intentando convencer a los estudios de que era más que una simple novedad. Para 1982, Conan el Bárbaro le dio un gran avance, pero aún así, seguía persiguiendo la legitimidad de Stallone en el cine comercial. Fue entonces cuando la rivalidad comenzó. Según ambos hombres, empezó como una mezcla de competitividad y ego. En una fiesta de los Globos de Oro, a mediados de los 80, las cosas supuestamente se pusieron tensas. Arnold y Stallone estaban sentados en la misma mesa, y al avanzar la noche, la tensión aumentaba. Stallone luego recordó que Arnold se reía de él cada vez que
Él perdió un premio. Stallone, por su parte, agarró un jarrón de flores y se lo arrojó a Arnold. Lo que comenzó como simples bromas juguetonas rápidamente escaló a una hostilidad abierta. Desde esa noche en adelante, la carrera estaba en marcha. Cada vez que Stallone estrenaba una película, Arnold quería superarla. Cada vez que Arnold conseguía un éxito de taquilla, Stallone buscaba la forma de recuperar su corona. No era solo una competición, era algo personal. En pantalla, gobernaban reinos separados. Stallone tenía a Rocky y Rambo, historias emotivas envueltas en garra y fuego. Arnold tenía a Terminator, Depredador y Comando, todas basadas en el espectáculo de ciencia ficción y el dominio muscular. Pero fuera de la pantalla, libraron una guerra fría de palabras. Las revistas de la época prosperaron con la rivalidad. Stallone concedía entrevistas sugiriendo que Arnold era más máquina que hombre, burlándose de su acento. Arnold, por su parte, se mofaba de las interminables secuelas de Stallone y de su predilección por guiones de perdedores. Los fans lo adoraban. Cada insulto se amplificaba, cada puya se volvía titular. La rivalidad no era solo verbal, afectaba sus carreras. Productores y estudios los enfrentaban a propósito. Los guiones circulaban por Hollywood, y quien lo conseguía primero se jactaba de haber vencido al otro. El propio Stallone admitió años después que Arnold lo engañó para protagonizar el infame fracaso de 1992. Alto o mi mamá dispara. Stallone afirmó que Arnold fingió querer el papel, obligándolo a tomarlo por celos, solo para que Arnold se riera después cuando la película fracasó. Las pruebas de esta rivalidad son de las más jugosas en la historia de Hollywood. El incidente de las flores en los Globos de Oro ha sido contado innumerables veces por ambos hombres en entrevistas, con Stallone finalmente admitiendo que le lanzó un tazón de flores a Arnold. Los fans a menudo señalan esa noche como el comienzo simbólico de su guerra. En una entrevista de 1985, le preguntaron a Stallone sobre el ascenso de Arnold. Su respuesta: es un gran culturista. El trasfondo era claro. Stallone veía a Arnold como músculos, no talento. Mientras tanto, Arnold declaró a la prensa europea, describiendo a Stallone como muy talentoso, pero también muy celoso. Los fans debatían sin cesar quién era el mejor. ¿Fue Rocky IV contra Commando? ¿Fue Rambo III contra Predator? Cada nuevo estreno se enmarcaba como una batalla por la supremacía. A principios de los 90, la rivalidad estaba tan arraigada que prácticamente definía el género de acción. Cliffhanger de Stallone y Last Action Hero de Arnold se estrenaron con semanas de diferencia en el 93, y los fans observaron la taquilla como si fuera una pelea de pesos pesados. Un foro de fans en ese momento lo resumió. Tenías que elegir un bando. Eras del equipo Sly o del equipo Arnold. No había término medio para Arnold. La rivalidad con Stallone fue agotadora y estimulante. Lo empujó a mejorar constantemente, a tomar mayores riesgos, a perfeccionar el equilibrio entre acción y comedia. Películas como Mentiras Verdaderas y Un detective en el Kinder surgieron en parte porque Arnold quería diferenciarse de los papeles más oscuros y crudos de Stallone. Para Stallone, la rivalidad lo obligó a reinventarse. Expandió Rocky en más secuelas, llevó a Rambo a un terreno político y trató de seguir el ritmo del espectáculo taquillero de Arnold, pero la desventaja era obvia. Cuando uno tropezaba, el otro se regodeaba. Cuando Arnold dominó con Terminator 2 el día del juicio final en 1991, Stallone luchó durante años para igualarlo. Cuando Stallone obtuvo la redención de la crítica con Copland en 1997, Arnold ya se dirigía a la política. La rivalidad duró más de una década antes de que empezara a ceder. Para la década de 2000, la edad y la perspectiva los suavizaron a ambos. Comenzaron a aparecer juntos en eventos, haciendo bromas sobre su rivalidad. A los fans les encantó cuando Arnold hizo cameos en las películas de Los Indestructibles, finalmente uniéndose a Stallone en lugar de luchar contra él. Ambos admitieron en entrevistas posteriores que la rivalidad se había descontrolado, alimentada por el ego y el frenesí mediático, pero ninguno lo negó. Durante años detestaban trabajar juntos o cerca el uno del otro. Y cuando Arnold confirmó a Stallone como uno de los 5 nombres, no fue sorprendente. Fue una rivalidad escrita en la historia de Hollywood. Una disputa que ayudó a definir la era dorada del cine de acción. Pero por muy feroz que fuera, aún queda un nombre. Un coprotagonista cuyo enfrentamiento con Arnold fue tan intenso, tan personal, que eclipsó incluso la guerra con Stallone. Y créanme, no van a creer quién ocupa el primer puesto: George Clooney. Y aquí estamos, el otro nombre en la lista de Arnold Schwarzenegger, el coprotagonista con el que admitió que más odiaba trabajar. Podrían esperar otro rival de acción o quizás un peso pesado dramático. Pero la verdad fue George Clooney. Sí, lo oíste bien. La pareja se formó en 1997 en el infame BAT.
Batman y Robin. Arnold interpretó al Señor Frío, un villano azul neón que lanzaba chistes de hielo, mientras Clooney se ponía la capa y la capucha. Sobre el papel, la combinación era explosiva. Dos de los nombres más grandes de Hollywood, uniendo fuerzas en un éxito de taquilla de superhéroes. Pero detrás del brillo y la producción exagerada, la realidad era muy diferente. Arnold se unió a Batman y Robin como el actor mejor pagado del rodaje. Según se informa, se embolsó la asombrosa cifra de $25 millones por el papel del Señor Frío, más de lo que Clooney ganó como el propio Batman. Desde el primer día, ese hecho se cernió sobre la producción. Clooney, que acababa de heredar el papel después de que Val Kilmer se marchara, ya estaba bajo presión. Los fans se mostraron escépticos con su papel, los críticos vigilaban de cerca, y de repente se encontró junto a una coprotagonista que no solo acaparó titulares, sino que también le superó en ingresos. La dinámica era incómoda. Arnold, siempre el showman consumado, se entregó a lo estrafalario del papel. Clooney, por su parte, tuvo problemas con el tono del guión. Según allegados a la producción, Clooney quería un Batman más realista, pero la visión de Joel Schumacher era pura caricatura. Si a eso le sumamos la actuación descomunal de Arnold, Clooney, según se dice, se sintió completamente eclipsado. En la pantalla, el contraste era más que evidente. Arnold se robó cada escena con sus frases ingeniosas y gélidas y su armadura reluciente. Clooney, contenido e incómodo, parecía completamente fuera de lugar. Los fans lo notaron. Las críticas de la época destrozaron la película, diciendo que el Señor Frío de Arnold era el único personaje que parecía estar divirtiéndose. Clooney, en contraste, fue el blanco de un sinfín de chistes sobre su Batman acartonado. Fuera de la pantalla, las cosas fueron peores. Clooney ha admitido en entrevistas posteriores que odió hacer la película. Incluso llegó a disculparse públicamente con los fans por arruinar a Batman. Mientras tanto, Arnold sonreía, decía que el rodaje era divertido y aceptaba el tono camp. Pero, según miembros del equipo, Arnold y Clooney apenas se hablaban. Una versión sugería que filmaron muy pocas escenas juntos por conflictos de agenda y porque el director prefería mantenerlos separados. Arnold más tarde confirmó en una entrevista que no disfrutó trabajar con Clooney, citando diferencias en profesionalismo y enfoque. Las pruebas están grabadas en el legado mismo de Batman y Robin. Los fans señalaron con qué frecuencia los personajes de Clooney y Arnold interactuaron sin compartir tiempo real en pantalla, con trucos de edición uniendo sus actuaciones. Años después, Clooney admitió: "No creo haber visto a Arnold en el set". Esa frase por sí sola alimentó la especulación de que la tensión entre ellos era real. Mientras tanto, Arnold hizo comentarios diplomáticos pero reveladores. Cuando le preguntaron por Clooney, lo describió como talentoso pero distraído. Para los fans, estaba claro que Arnold pensaba que Clooney no se tomaba el trabajo en serio. Clooney, por otro lado, parecía sentir resentimiento de que Arnold hubiera convertido la película en su propio espectáculo. Las repercusiones fueron brutales. Los críticos destrozaron la película, los resultados de taquilla decepcionaron, y la franquicia de Batman entró en hibernación hasta que Christopher Nolan la reinició años después. Hasta el día de hoy, Batman y Robin es recordada menos como una colaboración y más como una historia de advertencia. ¿Y en el fondo de todo esto? Dos megaestrellas que, sencillamente, no lograron conectar. Para Arnold, la experiencia resultó agridulce. Cobró uno de los mayores salarios de su carrera, pero el vapuleo de la crítica le dolió. Más tarde admitió que la película trataba más de la venta de juguetes que de la historia. Una indirecta velada al estudio.